Hola, ¿qué tal? Pues seguimos acá con los logaritmos, ¿no? Bueno, y particularmente en esta sesión lo que vamos a abordar son las ecuaciones logarítmicas. Si recuerdan de sesiones pasadas, habíamos resuelto ya las ecuaciones exponenciales y habíamos dicho que una ecuación exponencial era aquella donde la incógnita estaba atrapada en el exponente. Bueno, pues no es la única trampa que puede tener la incógnita. La incógnita también puede quedar atrapada bajo el argumento de una función logarítmica. Por lo tanto, resolver esa ecuación, como en el caso de las exponenciales, consistirá en liberar a la variable independiente del logaritmo para poder despejarla con las reglas que nosotros ya conocemos. Entonces, ¿qué debemos tener presente para poder resolver una ecuación logarítmica aparte de esta meta de liberar a la x? Bueno, pues las propiedades que revisamos en el video anterior, las propiedades de cómo transformar logaritmos. Y las voy a resumir así porque estas son las tres más famosas. Recordar que el logaritmo de una multiplicación se convierte en la suma de los logaritmos. O al revés, si tengo la suma de dos logaritmos, eso lo podré convertir en una multiplicación. La otra propiedad es que el logaritmo de una división se puede convertir en la resta de los logaritmos, o al revés, una resta de 2 en la división en el logaritmo de una división. Y por último, que los números que están multiplicando al logaritmo se pueden pasar al exponente, porque eso era lo que se hacía con las potencias en el caso de los logaritmos, ¿va? Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto en algunos ejemplos. Vamos a resolver esta ecuación. Y resolver una ecuación logarítmica consiste en convertir todo lo que se encuentra del lado izquierdo en un solo logaritmo. Y lo mismo con el lado derecho. Fíjense que en este caso, del lado derecho ya tenemos un único logaritmo. Por lo tanto, tendremos que trabajar solo con el lado izquierdo. Y como aquí tengo una suma, y según lo que acabo de mencionar, la propiedad de los logaritmos me dice que eso se puede convertir en una multiplicación. Y eso es lo que pasa en este segundo renglón. Fíjense que voy a multiplicar 2 y x más 3. Si resolvemos eso nos quedaría esta expresión. 2 por x, 2x y 2 por 3, 6. ¿Y luego qué voy a hacer ahí? Una vez que he conseguido que toda la expresión de la izquierda esté bajo un solo logaritmo y toda la expresión de la derecha también bajo un único logaritmo. Bueno, pues voy a aplicar una especie de regla de cancelación, que si yo ya tengo la igualdad entre dos logaritmos, puedo cancelar la palabra logaritmo y quedarme solo con los interiores. Esa ley de cancelación está fundamentada en el hecho de que la función logarítmica y la función exponencial son inversas y que cuando aparecen simultáneamente se cancelan. De modo que aquí, si yo calculara la función exponencial para la expresión de la izquierda y tendría que hacerla para la expresión de la derecha porque lo que se hace de un lado se hace del otro en una ecuación, pues lo que tendría es una cancelación mutua. No lo vamos a tener que explicar en cada ejercicio que resolvamos, pero esa es la justificación. No es una cancelación que nada más se haya ocurrido de la nada. ¿Sale? Bueno, una vez que ya hemos desaparecido los logaritmos, vamos a resolver esta ecuación como sabemos hacerlo. Vamos a juntar todas las x de un solo lado. Esta pasaría restando, este 6 que está sumando pasa restando, y a la hora de hacer la cuenta nos queda que 2x menos x es una x, y 5 menos 6 menos 1. Y ya hemos resuelto completamente esta ecuación. Bueno, una cosa que me gustaría aclarar es que fíjense que estos logaritmos no nos indican de qué base se está hablando. Cuando no se le pone una base, nosotros vamos a entender que ese es el logaritmo común. Y el logaritmo común es el que utiliza nuestra base decimal, el logaritmo 10. Entonces hay dos logaritmos famosos. El logaritmo común en base 10, que ni siquiera se escribe, y el logaritmo natural, ¿no? De la función logarítmica natural que habíamos visto en videos anteriores. Bueno, vamos a seguir, vamos a proceder con la solución a este tipo de ecuaciones. Vamos con la número 2. Fíjense que aquí también tengo yo la suma de dos logaritmos. Inmediatamente sabré que eso se puede convertir en una multiplicación de un único logaritmo. Por eso acá ya solo tengo logaritmo en base 10 de 3 por x menos 1. Y del otro lado, obviamente, de 2 por x más 1. Si resuelvo esos productos me queda 3x menos 3, 2x por, 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Y aquí aplico ese paso genial de la cancelación. Desaparezco la expresión logarítmica y me quedo solo con el interior. Este 2x que está sumando pasa restando,
este menos 3 pasa sumando, y 3 menos 2 una x, y 3 y 2 son 5. Y he terminado. Muy sencilla. Vamos a ver una donde se compliquen un poco más las cosas, por ejemplo en esta. Del lado derecho, fíjense que hay una suma de dos logaritmos. Eso inmediatamente me hace saber que tendré que multiplicarlos. 3 por 2x, y ya quedó todo resumido en un único logaritmo. Pero del lado izquierdo no tengo una suma, sino una resta de logaritmos. A mi cabeza debe venir esa propiedad que me dice que la división se convierte en una resta de logaritmos. Si yo tengo esta resta de logaritmos, la voy a poder convertir en una división. Estoy aplicando esa propiedad al revés. ¿Y a quién voy a dividir? Pues a la expresión que aparezca dentro del logaritmo positivo entre la que aparezca dentro del logaritmo negativo. Y me queda x cuadrado menos 9 entre x menos 3. Fíjense que ya todo está escrito en un único logaritmo de cada lado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tratar de ver si esta cosa que es una división se puede simplificar. Y eso se puede ver fácilmente porque x cuadrada menos 9 es una diferencia de cuadrados. Y se factoriza como el producto de dos binomios conjugados, si lo recuerdan. Se le saca raíz a x cuadrada y a 9 y es x y 3. En uno positivo y en otro negativo. Y ahí lo de conjugados. De modo que al ponerle abajo x menos 3, fíjense que estas dos expresiones se cancelan por aparecer tanto arriba como abajo. De modo que esta división vale x más 3. Por eso acá abajo hemos puesto nada más logaritmo en base 10, aunque no se escriba, habíamos dicho ya, de x más 3 por el logaritmo de 6x, que de dónde vino, pues de la multiplicación de 3 por 2x. Aplico el paso mágico, que es desaparecer la palabra logaritmo y quedarme con una ecuación que siempre podré resolver. Esta x que está sumando pasa restando y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda que la solución es 3/5. Bueno, vamos a buscar uno más emocionante. A ver qué tal, si tiene alguna variante. Y sí, bueno, uno pensaría que esta ecuación ya está puesta para dar el salto mágico, ya que solo hay un logaritmo del lado izquierdo y un logaritmo del lado derecho. Salvo que aquí hay un coeficiente, hay un número que multiplica este logaritmo. Y aquí sirve que recordamos la tercera propiedad famosa de los logaritmos, a saber que el logaritmo de una potencia hace que el exponente baje multiplicando. Aquí la voy a pensar al revés. Si tengo un 2 multiplicando, seguramente antes de aplicar la propiedad era un exponente. Por lo tanto, para escribir como un único logaritmo que no tenga nada al principio, esos números se van a ir como exponente. Por eso aquí aparece x cuadrado. Y ahora sí, ya tengo un logaritmo solito sin nada a la izquierda y un logaritmo solito sin nada a la izquierda también del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, ahí ya puedo aplicar pues la cancelación famosa del día de hoy y quedarme solo con el relleno de los logaritmos, que me da una ecuación de segundo grado. La ordenamos, paso estas dos cantidades del lado derecho y con signo contrario. Fíjense que ahí la resolvieron por fórmula general. Ustedes lo pueden hacer así si les gusta la chicharronera, o también se puede factorizar, ¿no? Dos números que multiplicados den menos 15 y sumados son 2, sumados den 2, perdón, pues es menos 5 y 3, ¿no? Es 5 y menos 3. Y a la hora de despejarlo se les cambia de signo y queda 3 y menos 5. Si lo quieren hacer por este procedimiento largo, está bien, ¿no? Y ahí nos quedamos con estas dos soluciones y en la mayoría de las veces siempre se descarta la solución negativa de las ecuaciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la gráfica de la función logarítmica, esta solo vivía del lado derecho del eje de las x, ¿no? Entonces hay una primacía o una exigencia de la función logarítmica por poder calculársele solamente a los números positivos, razón por la cual veremos que casi siempre se descartan las soluciones negativas, salvo casos especiales. A ver si sale uno después. Bueno, aquí tenemos otro. Voy a hacer otros dos para que no se me aburran, pero que quede lo suficientemente claro. Esta va rápido porque trata de sumas y ya sabemos que las sumas se convierten en multiplicaciones, ¿no? Es lo que pasa de este lado, ¿no? Queda un único logaritmo y voy a multiplicar 2x más 5 y 2x menos 5. Y acá luego le dan ganas a uno de que estas dos expresiones se conviertan en una multiplicación, pero aquí ya esté 2 echando a perder la fiesta. Y acuérdense que si un logaritmo tiene un coeficiente, ese coeficiente primero lo tenemos que mandar como exponente,
porque así no los dice la propiedad número 3 de los logaritmos. Por eso aquí, fíjense que 2 logaritmo de x se va a convertir en logaritmo de x cuadrado y logaritmo de 3. Ahora sí, ya que están solitos, sí se pueden conjuntar en una sola expresión, que debe ser multiplicada, porque las sumas se convierten en productos, ¿no? En los logaritmos. Y del lado izquierdo, fíjense que tuvimos que hacer la multiplicación de estas dos cosas. Recuerden que si se les olvida, hay que hacer esto, ¿no? El primero por los dos, y luego el segundo por las dos expresiones de acá. Salen 4, las simplifico y me queda esto que está aquí, ¿no? 4x cuadrado menos 25, aquí se saltaron esos pasos. O la otra es recordar que estos son binomios conjugados y que multiplicados dan una diferencia de cuadrados, ¿no? Si se les olvida eso, pues háganla a la antigua y de todos modos llegan. Bueno, luego ¿qué pasa? Bueno, vamos un poco más abajo y aquí hacemos el paso mágico. Cancelar los logaritmos y quedarme solo con las expresiones del interior o con los rellenos. Simplificamos esa ecuación de segundo grado, este 3 pasará restando, restándosele a 4 queda 1 y el 25 queda libre. Lo paso del otro lado sumando y saco raíz, una positiva y una negativa. Y como siempre los negativos se excluyen, ¿no? Y nos quedamos únicamente con la solución x igual a 5. Bueno, creo que hasta ahí le vamos a dejar. La mayoría de las ecuaciones que siguen se parecen, es decir, hay sumas que se van a convertir en multiplicaciones, coeficientes que por echar a perder la fiesta se van a tener que ir al exponente para derivar en alguna ecuación que puede ser fácil o puede ser de segundo grado, como las que tenemos ahí. Bueno, estos ejemplos que les he dado de solución de ecuaciones logarítmicas son las más comunes, ¿no? Digamos que son el requisito mínimo de una persona que ha cursado Matemáticas 4, pues debe saber resolver estas ecuaciones aplicando los logaritmos. Y con este tema vamos a dar por terminado todo el contenido de nuestro semestre, que es la solución de estos dos tipos de ecuaciones famosas con los que cerramos el curso: las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas, ¿sale? Bueno, les dejaré por ahí una serie de ejercicios para que ustedes practiquen en casa. Bueno, les mando un saludo y seguimos en contacto.